La medición fue correcta. Lo que falló fue la realidad. No hubo una señal distorsionada. No hubo una lectura incompleta. No hubo un pico aislado que pudiera archivarse como ruido. Solo rotación. Rotación excesiva. Velocidades que no encajaban con nada conocido. Galaxias que existían cuando el universo aún era joven, demasiado joven, estaban girando como si hubieran tenido todo el tiempo del mundo. No de forma caótica. No como estructuras inestables. Giraban con coherencia, con simetría, con una regularidad que solo debería aparecer después de miles de millones de años. Y nadie lo vio ocurrir. No hubo una imagen directa del momento. Solo quedaron los datos. Esto no es una teoría propuesta para provocar debate. No es una simulación ajustada después para que encaje mejor. No es una interpretación creativa de señales débiles. Fue registrado por instrumentos reales. Detectores diseñados para medir luz, velocidad y estructura con precisión extrema. Instrumentos que no saben qué deberían ver, solo registran lo que hay. Las mediciones coincidían entre sí. Las curvas de rotación eran claras. El patrón se repetía. Y si ese patrón es real, si no es un error, entonces una suposición básica nunca fue segura. Porque lo que se estaba observando no solo era rápido. Era demasiado rápido para existir tan pronto. Y lo más inquietante no es eso. Durante décadas dimos algo por sentado. Algo simple, casi automático. Que el universo aprendía despacio. Que las primeras galaxias eran torpes, irregulares, incompletas. Que nacían pequeñas, mal organizadas. Que necesitaban tiempo para acumular masa, formar estructuras estables y empezar a girar de forma coherente. Era una idea cómoda. Encajaba con la intuición. Encajaba con el tiempo disponible desde el origen del universo. Encajaba con los modelos que describían cómo la materia se agrupa lentamente bajo la gravedad. Primero materia, luego estructura, luego velocidad. Era un orden lógico, un proceso gradual. Pero esa suposición tenía un fallo. Cuando se observó más atrás en el tiempo, no más lejos en el espacio, sino más cerca del inicio, ese comportamiento esperado no apareció. La lentitud no estaba ahí. La desorganización no dominaba. Las galaxias tempranas no se comportaban como versiones inmaduras. No parecían sistemas a medio construir. Se comportaban como algo que ya había pasado por el proceso completo. Giraban como si el reloj hubiera corrido más rápido para ellas. Como si hubieran tenido acceso a un atajo. O como si las reglas de crecimiento nunca hubieran sido tan estrictas como pensábamos. El problema no fue detectarlas. Eso ya se esperaba. El problema fue medir cómo se movían. Porque al medir sus curvas de rotación, apareció algo que no tenía permiso para estar allí. Velocidades altas, estables, consistentes a lo largo de la estructura. No había suficiente masa visible para sostener ese movimiento. No había suficiente tiempo desde el origen del universo para haberlo construido de manera gradual. No había margen para un todavía no. Y aún así, las galaxias giraban. No como una anomalía aislada. No como un caso extremo. Como un comportamiento repetido. Eso convirtió el hallazgo en un problema real. Porque cuando un fenómeno se repite, deja de ser un error. Se convierte en una característica del sistema. Y aquí, el sistema era el universo temprano. Las mediciones mostraban que estas galaxias ya habían cruzado una frontera que, en teoría, aún no existía. La frontera entre lo joven y lo maduro. Entre lo caótico y lo organizado. Era como encontrar un edificio terminado en una ciudad que todavía no debería tener cimientos. Como escuchar un eco antes de que se produzca el sonido. Como observar un resultado sin haber visto el proceso. Algo se había adelantado. Y no había una explicación inmediata que no rompiera algo más importante. Aceptar las mediciones significaba aceptar que el tiempo disponible no había sido suficiente. Que la masa conocida no alcanzaba. O que el comportamiento fundamental de la materia en el universo temprano no seguía el guión esperado. Ninguna de esas opciones era cómoda, pero ignorarlas era peor, porque los datos no desaparecían, no se debilitaban con nuevas observaciones, no se corregían hacia algo más razonable. Seguían ahí, exactos, persistentes, como si el universo hubiera ejecutado una versión adelantada de sí mismo. Como si ciertas estructuras hubieran aprendido a comportarse correctamente antes de que existieran las condiciones para ello. Un sistema funcionando sin respetar su propio calendario. Y eso no es solo una curiosidad astronómica. Es una amenaza silenciosa a la idea de que entendemos cómo crece la realidad.
Porque si las galaxias pudieron girar así tan pronto, entonces algo fundamental ocurrió fuera de secuencia. Algo que no fue previsto. Algo que no debería haber sido posible. Y esto solo fue el principio. Durante un momento, todo pareció volver a su lugar. La explicación inicial sonaba razonable, casi tranquilizadora. En teoría, esto funciona como algo conocido, como un sistema que, al acumular materia, empieza a girar más rápido, como un patinador que acerca los brazos al cuerpo y acelera sin esfuerzo. Nada misterioso, nada peligroso. Si una galaxia concentra suficiente masa hacia el centro, su rotación aumenta. Si la materia se distribuye de cierta manera, la velocidad deja de ser un problema. Al menos, eso dice la intuición. Así que la primera reacción fue simple. Tal vez estas galaxias tempranas eran más compactas de lo que pensábamos. Tal vez la masa estaba más concentrada. Tal vez solo estábamos subestimando cuánto material había realmente allí. La idea calmaba. Permitía seguir adelante sin tocar nada profundo. No había que reescribir leyes. No había que cuestionar el tiempo. Solo ajustar algunos parámetros. Durante un rato, eso fue suficiente. Según la física clásica, esto no debería ser un problema. Pero la medición dijo otra cosa. Y aquí empezó lo incómodo. Porque cuando se intentó aplicar esa explicación intuitiva, algo no encajó. La masa visible no alcanzaba. Ni redistribuyéndola, ni compactándola, ni empujando todos los márgenes razonables. Era como intentar explicar la velocidad de un motor diciendo que el coche era más ligero, cuando el velocímetro seguía marcando lo mismo. Entonces apareció la siguiente capa de calma. Tal vez no era solo la masa visible. Tal vez había algo más ayudando. Algo que ya conocemos. Materia invisible. Materia que no emite luz. Materia que no vemos, pero que pesa. La idea era familiar, casi cómoda. Si la materia oscura estaba allí desde el principio, entonces podría explicar la rotación. Podría aportar la gravedad necesaria. Podría acelerar el proceso. Durante años, esa fue la muleta conceptual. Una puerta que no debería abrirse, pero que siempre estaba ahí por si hacía falta. Con suficiente materia invisible, casi cualquier curva de rotación puede explicarse, al menos en papel. Pero al intentar aplicar esa solución, volvió el silencio incómodo, porque incluso con esa ayuda, algo seguía fuera de escala. La cantidad necesaria era extrema. La distribución requerida era extraña. Y el momento en el que debía actuar era demasiado temprano. Era como si el sistema hubiera usado la puerta antes de que existiera el pasillo. La explicación seguía sonando bien cuando se decía rápido, pero empezaba a fallar cuando se miraba despacio. Y aún así, durante un tiempo, eso fue suficiente para calmar la inquietud. Para decir, lo entendemos. Para seguir adelante. Porque entender parcialmente siempre es más cómodo que aceptar que no entiendes nada. El lenguaje ayudaba. Hablar de halos. Hablar de perfiles. Hablar de ajustes. Palabras que suenan a control. Pero detrás de ese lenguaje había un problema silencioso. Uno que no desaparecía. Las galaxias no solo giraban rápido. Giraban demasiado pronto. Y ahí, la metáfora empezó a romperse. Una puerta que no debería abrirse puede ser una anomalía. Pero un sistema que no reconoce límites es otra cosa. Porque no era una galaxia. No eran dos. No era un caso extremo perdido en los datos. Era un patrón. Cada nueva observación reforzaba la misma incomodidad. La misma sensación de que el calendario no estaba siendo respetado. La física clásica dice que los procesos toman tiempo. Que la gravedad necesita paciencia. Que la estructura emerge lentamente. Pero las mediciones mostraban sistemas que parecían haberse saltado pasos enteros, como si alguien hubiera avanzado el vídeo. En ese punto, la explicación intuitiva seguía en pie, pero ya no cerraba. Seguía siendo útil para describir el movimiento, pero no para justificarlo. Explicaba el cómo, no el cuándo. Y el cuándo era el verdadero problema, porque incluso si aceptabas toda la masa posible, visible e invisible, aún quedaba una pregunta incómoda flotando. ¿De dónde salió el tiempo? No había suficientes millones de años. No había margen para errores acumulativos. No había espacio para procesos lentos. El sistema parecía haberse organizado con una eficiencia inquietante. Demasiado limpia. Demasiado rápida. Y ahí, la calma empezó a resquebrajarse. Porque la explicación que tranquilizaba no estaba equivocada. Solo era insuficiente. Funcionaba como una venda, no como una cura.
Permitía seguir mirando sin entrar en pánico, pero no eliminaba la herida. La puerta seguía ahí, abierta, y nadie sabía quién la había abierto primero. Hasta ese punto, aún parecía controlable. La primera ruptura no llegó como una sorpresa. Llegó como una confirmación incómoda, porque las mediciones no se detuvieron. No fueron un conjunto limitado de datos que pudiera atribuirse a un caso extraño. Se repitieron, una y otra vez. Las curvas de rotación elevadas aparecieron en más galaxias tempranas, observadas en distintos campos, en distintas condiciones, con distintas configuraciones instrumentales. No había una firma común de error. No había un patrón técnico que delatara un fallo sistemático. Fue registrado por el mismo tipo de instrumento, y luego por otros, y los resultados coincidieron. Las galaxias no solo giraban rápido, lo hacían de forma coherente, como si ese comportamiento fuera normal para ellas. Pero no lo era para el marco teórico. La primera anomalía fue clara. La velocidad no disminuía donde debería. Las regiones externas de estas galaxias mantenían rotaciones altas cuando, según todo lo que sabíamos, tendrían que haberse desacelerado. Eso no era una fluctuación, era una curva estable. Y cuando algo así se repite, deja de ser ruido. Se convierte en una señal. Pero no fue el único caso. Al ampliar el conjunto de observaciones, apareció algo peor. Algunas galaxias tempranas no solo mostraban rotaciones altas, mostraban estructuras internas sorprendentemente organizadas, discos definidos, simetrías claras. Ese nivel de orden requería algo más que velocidad. Requería estabilidad. Y estabilidad implica tiempo. Aquí quedó claro que los límites no estaban donde creíamos, porque la explicación intuitiva ya no alcanzaba ni siquiera como parche. No bastaba con decir que había más masa. No bastaba con redistribuirla mentalmente. El problema ya no era solo cuánto giraban. Era cómo podía mantener ese giro sin desintegrarse. Un sistema joven debería ser frágil, irregular, propenso al caos. Pero estos no lo eran. Eran demasiado buenos en existir. Cada nueva observación añadía presión, no sobre un parámetro, sobre toda la secuencia de formación. La metáfora de la puerta empezó a fallar. Ya no era solo una puerta que se abría antes de tiempo. Era un sistema completo que no reconocía que debía haber puertas. No había una transición clara entre lo imposible y lo observado. Solo había un comportamiento continuo que no respetaba las etapas esperadas. Y eso es lo que hizo que la incomodidad se volviera seria. Porque una anomalía aislada puede ignorarse. Un patrón repetido obliga a decidir. O los datos están equivocados, o el marco que los interpreta lo está. Y descartar los datos se volvió cada vez más difícil. Las señales eran fuertes. Las mediciones, consistentes. La instrumentación, diseñada precisamente para este tipo de observaciones. No era una lectura marginal. Era el corazón de lo que se estaba midiendo. En ese punto apareció la pregunta que nadie quería formular en voz alta. Si estas galaxias podían girar así tan temprano, ¿qué otras cosas podían estar ocurriendo fuera de secuencia? Porque la rotación no es un detalle aislado. Es una consecuencia. Implica cómo se distribuye la materia, cómo interactúa la gravedad, cómo fluye la energía. Si eso estaba fuera de lugar, entonces no era solo un problema de galaxias. Era un problema de proceso. ¿Qué hacemos con algo así? ¿Cómo se integra un comportamiento que no cabe en la cronología? Intentar responder eso en ese momento habría sido prematuro y peligroso, porque cualquier respuesta rápida habría requerido sacrificar algo fundamental: tiempo, materia o causalidad. Y ninguna de esas renuncias es trivial. Las rupturas se acumulaban, no como explosiones, sino como grietas. Cada nueva galaxia observada reforzaba la misma sensación. Esto no es una excepción. Es una señal temprana de algo más profundo. El universo temprano no se comportaba como una versión lenta del actual. Se comportaba como algo distinto. No más simple, no más caótico. Distinto. Y eso eliminó la última ilusión de control. Porque mientras el fenómeno podía explicarse parcialmente, aún había margen para ajustes. Pero cuando empezó a contradecir la secuencia completa, el margen desapareció. Ya no se trataba de encajar datos en un modelo. Se trataba de aceptar que el modelo quizá no estaba describiendo el orden correcto de los acontecimientos. ¿Dónde termina este comportamiento? ¿Es exclusivo de las galaxias? ¿O es solo el primer lugar donde se hizo visible? Esas preguntas quedaron suspendidas, sin respuesta, sin marco.
Y entonces apareció el costo. El costo no apareció de inmediato. No llegó como una catástrofe visible. Llegó como una acumulación lenta de consecuencias. Cada vez que una medición confirmaba rotaciones demasiado altas, algo tenía que ceder. Un supuesto, un límite, una simplificación aceptada durante décadas. Al principio, el precio fue técnico. Modelos que dejaban de funcionar sin ajustes forzados. Simulaciones que requerían condiciones iniciales cada vez más específicas. Parámetros empujados hasta el borde de lo razonable solo para que el resultado no colapsara. Pero luego el costo se volvió más real. Para sostener esas velocidades tempranas, algunos escenarios exigían concentraciones extremas de masa invisible. Distribuciones que no solo eran difíciles de justificar, sino inestables. Sistemas que, en teoría, deberían romperse antes de organizarse. Otros enfoques pedían algo distinto. No más materia, más eficiencia, procesos de formación acelerados, colapsos gravitacionales casi instantáneos, estructuras que se ensamblaban con una precisión que rozaba lo antinatural. Cada solución reducía una tensión y creaba otra. Algunos avances no se lograron con inteligencia, sino con sacrificios. Se sacrificó simplicidad. Se sacrificó intuición. En algunos casos, se sacrificó coherencia temporal. Porque aceptar que estas galaxias giraban así implicaba aceptar que el universo temprano no respetó las etapas que creíamos universales. Y ahí apareció el verdadero paradoxo. El mismo fenómeno que desestabilizaba nuestros modelos era el que hacía posible entender mejor el universo observable. Sin esas rotaciones altas, muchas estructuras actuales no encajarían. Sin ese comportamiento temprano, ciertas distribuciones modernas de materia serían inexplicables. El problema no desapareció. Solo aprendimos a convivir con él. Las galaxias rápidas dejaron de verse como un error a corregir y pasaron a ser un dato que había que aceptar. No porque se entendiera, sino porque no podía ignorarse. Eso cambió la relación con el fenómeno. Ya no era una anomalía externa. Era una característica incómoda del sistema. Algo que rompe reglas y, al mismo tiempo, las hace posibles. Esa dualidad es difícil de aceptar, porque obliga a abandonar la idea de que la ciencia avanza solo eliminando errores. A veces avanza incorporándolos. Aquí no hubo un final épico. No hubo una nueva ley clara que reemplazara la anterior. Solo hubo un ajuste silencioso de expectativas. La aceptación de que el crecimiento del universo pudo haber sido más brusco, más desigual y menos ordenado de lo que nos gusta imaginar. Que el tiempo, al menos en sus primeras etapas, pudo comportarse de forma distinta. No más rápido en general, solo selectivamente. Y esa es una idea incómoda. Porque si el universo puede acelerar ciertos procesos sin previo aviso, entonces nuestra sensación de progresión ordenada es frágil. Depende de que esos atajos no aparezcan donde no los esperamos. La ciencia no separa peligro y beneficio. A menudo son la misma cosa, en distintas dosis. Las galaxias tempranas que giraron demasiado rápido no destruyeron la cosmología, pero dejaron claro que no es tan estable como parecía. Que debajo de las ecuaciones hay comportamientos que no se dejan domesticar del todo. Que algunas reglas funcionan hasta que no lo hacen. Y si este tipo de fallos de la realidad te incomodan, este canal no es casualidad.